Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ir resolviendo algún circuito ya, para que veamos cómo se hace. En primer lugar, los circuitos con los que vamos a trabajar van a ser sencillos. Circuitos siempre vamos a tener una fuente de tensión, una pila, una batería, y luego pues una serie de resistencias o una serie de ramales. Pongamos por ejemplo este circuito. Veamos. Nos están dando el voltaje de la pila. Nos están dando la resistencia 1. Y por ejemplo nos preguntan cuál es la corriente que circula por aquí. ¿Vale? ¿Cuál es esta corriente eléctrica? Claro, observad que en este caso solamente hay un camino. Este circuito no tiene ninguna ramificación, por lo tanto toda la corriente eléctrica que sale de la pila pasa por la primera resistencia, pasa por aquí y por aquí. Es decir, nos podrían haber dicho, oye, calcúlame la intensidad que pasa por la batería, o calcúlame la resistencia que pasa por la intensidad que pasa por la resistencia, que es exactamente la misma. Pues bien, nos están preguntando cuánto vale esa intensidad. Como os dije, bueno, estos problemas se resuelven con la ley de Ohm, y como os dije, la ley de Ohm se aplica a resistencias, es decir, el único sitio donde yo puedo aplicar la ley de Ohm aquí es en la resistencia R1, y por lo tanto V1 será I1 por R1. Estoy poniéndolo así, V1, I1 y R1 para indicar qué es lo de la resistencia 1. ¿Vale? El V1 es el voltaje que cae, o lo que cae la tensión a lo largo de la resistencia 1. La intensidad 1 es la intensidad que pasa por la resistencia 1. Y R1 es lo que vale la resistencia 1. Claro, en este caso R1 está claro que vale 100 ohmios, e I1 pues está claro que es lo que me están preguntando. Me están preguntando por la intensidad que pasa por este circuito, ¿vale? Que es la que pasa por R1. V1 no son los 5 voltios que da la pila. Mucho cuidado. Es lo que cae el voltaje en esta resistencia. V1 no tiene por qué ser igual a V. En este caso lo va a ser. Pero no tiene por qué ser igual. Me explico. Aquí tenemos nosotros un voltaje positivo y un polo positivo y un polo negativo, mejor dicho. Y lo que nos dice estos 5 voltios es que el potencial en la parte positiva de la pila es 5 voltios más que en la parte negativa. ¿Vale? Es decir, entre este sitio y este sitio hay 5 voltios de diferencia. Pues bien, cuando una carga sale del polo positivo y acaba llegando al polo negativo, a la fuerza tiene que volver con 5 voltios menos, porque para eso es una pila de 5 voltios. Eso significa que la corriente que sale por aquí, a lo largo del camino que haga, tiene que perder 5 voltios para llegar a 0. ¿Vale? Claro, todo esto es cable sin nada. Se entiende en un circuito que esta parte del cable no tiene ningún tipo de resistencia y por lo tanto que no se pierde voltaje en el cable. Los únicos elementos donde podemos perder voltaje son las resistencias. Entonces, si la pila da 5 voltios y el único sitio por donde pasan las cargas es por esta resistencia, aquí, en esta resistencia, el voltaje tiene que ser 5 voltios. Es decir, aquí tenemos 5 voltios, aquí se pierden 5 voltios y nos quedamos a 0 y llegamos a 0. ¿Vale? Entonces, sí, V1 vale 5 voltios, pero no porque diga que está en la pila, sino porque es el único sitio donde se gastan. Y por lo tanto, aquí hay 5 voltios de caída. ¿Vale? Entonces, ahora ya sí lo tenemos claro. Nos están preguntando por I y vale V1 entre R1, que son 5 voltios entre 100, 0,05 amperios. Y ya tenemos la solución. ¿De acuerdo? Problema. Vamos a pasar al segundo. Imaginémonos que tenemos una pila con 5 voltios, una resistencia con 100 ohmios y otra resistencia con 300 ohmios. ¿De acuerdo? Y vuelvo a preguntar la misma historia. Oye, ¿cuánto vale la intensidad que pasa por el circuito? La intensidad siempre va del positivo al negativo, por eso lo pongo para este lado. Y vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuánto vale la intensidad que pasa por el circuito? Bien, ahora ya tengo un problema.
¿Cuál es el problema que tengo? Pues el problema que tengo es que, vale, yo sé que la pila da 5 voltios. Yo sé que aquí va a caer algo y que aquí va a caer otro algo y que en total van a caer 5 voltios al voltaje, ¿vale? Pero claro, ¿cómo reparto yo estos 5 voltios entre las dos resistencias? ¿Cómo sé si aquí cae 1 voltio y aquí 4, o aquí cae 2,5 y aquí 2,5, o aquí cabe 0,05 y aquí 4,95? ¿Vale? No sé cómo están repartidos estos 5 voltios. Por lo tanto, si yo aplico la ley de Ohm aquí, pues yo sabré V1, no lo tengo, no lo sé, ¿vale? V1 sería igual a I, la intensidad es la misma, por R1. No sé I y no sé R1. Tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Y si lo hago aquí lo mismo. V2 será I por R2. Tengo dos incógnitas y una ecuación. Es más, incluso si junto las dos, tengo tres incógnitas y dos ecuaciones. No puedo resolver el problema, ¿vale? Porque los 5 voltios son lo que da la pila, no lo que gasta, entre comillas, gasta cada una de las resistencias, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer este tipo de problemas? Pues aquí donde entramos es bueno, ya el otro día estuvimos viendo las resistencias equivalentes. ¿Qué significa una resistencia equivalente? Estas dos resistencias, si observáis, están en serie. La carga eléctrica pasa por la primera y luego pasa por la segunda. Es decir, que estas dos, este circuito es equivalente. Yo no voy a coger este circuito, sino que voy a hacer otro que funcione exactamente igual. Y si funciona exactamente igual, tiene que tener la misma intensidad. Y aquí tenga una resistencia que sea la equivalente a estas dos, que están en serie. ¿Vale? Claro, ya hemos visto que la resistencia equivalente será R1 más R2 porque están en serie. Y que en este caso la resistencia equivalente será 100 más 300, 400 ohmios. Y claro, observemos una cosa, este voltaje son 5 voltios. Esto es como si yo hubiera hecho un corte aquí, hubiera cambiado este trozo de circuito por este aquí y este aquí, ¿vale? He cambiado estas dos por esta única. El resto del circuito es el mismo, por eso te sigo teniendo la misma pila, por eso sigo teniendo la misma corriente eléctrica, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido cambiar una cosa equivalente por estas dos resistencias. Claro, ahora ya sí, esta pila da 5 voltios y los 5 voltios caen en la única resistencia. Por lo tanto, yo aquí sí sé que el voltaje que hay aquí va a ser I por la resistencia equivalente. Y el voltaje sí son 5 voltios. Y será V entre la resistencia equivalente, que será 5 entre 400. La intensidad en este circuito, como es más resistencia, me va a salir menos intensidad. 5 entre 400 sale 0,0125 amperios. Me sale la cuarta parte. He multiplicado por 4 la resistencia, pues la intensidad me sale la cuarta parte. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un circuito, está claro que los 5 voltios caen, o el voltaje de la pila tiene que caer en la única resistencia. En caso de tener más de una, pues en ese caso, como digo, sí que tenemos que hacer tirar de esta resistencia equivalente. Es más, yo ahora si quiero puedo volver otra vez a este problema. Porque imaginaos que me preguntan, oye, ¿y cuánto cae V1? ¿Y cuánto cae V2? ¿Cuánto cae el voltaje? Yo sé que en total caen 5 voltios. ¿Cuánto cae V1 y cuánto cae V2? Ahora que ya sé la intensidad que hay, fijaos, ya sí sé la intensidad, sí puedo calcular V1 y puedo calcular V2, porque la intensidad son 0,0125. En este caso, V1 valía 0,0125 por 100. Y esto sale, pues mover la coma dos veces a la derecha, 1,25 voltios. Y en esta resistencia cae 1,25 voltios. Por lo tanto, en la otra me tienen que caer lo que falta hasta los 5, que son 3,75. Vamos a verlo. Aquí la intensidad es 0,0125 por la resistencia, por 300. 0,0125 por 300, 3,75. ¡Qué sorpresa! Si hubiera salido otra cosa, hubiera tenido que repasar los números, porque no puede ser que si la pila de 5 voltios, el gasto de las dos resistencias no puede ser ni más de 5 voltios ni menos de 5 voltios. Tienen que ser 5 voltios. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer algún ejercicio. Hasta luego.